Hay algunas propiedades que se venden por centavos de dólar, no porque estén en ruinas, sino por lo que la gente cree que hay dentro de esos muros. Cuando Gary nos compró aquel pastizal de 160 acres, unas 60 hectáreas, en Montana, por $300 en la primavera de 1987, aún no había aprendido esa lección. Piénsalo, una granja de 160 acres valorada en $50,000 por solo 300. La agente inmobiliaria ni siquiera se bajó del coche. La familia del dueño anterior prácticamente le había arrojado la escritura a la cara. Los lugareños, al oír la vieja granja Barnett, cruzaban al otro lado de la calle. Gary pensó que todos eran unos idiotas supersticiosos. Era un hombre práctico, no creía en fantasmas. Creía en las oportunidades, pero había algo que Gary no sabía. Su caballo Harley sí lo sabía. Los caballos tienen instintos que los humanos hemos olvidado hace mucho tiempo. Sienten cosas que no podemos ver. Huelen el miedo impregnado en la propia tierra. En el instante en que el casco de Harley tocó aquella tierra maldita, comprendió que algunos secretos no permanecen enterrados. Antes de sumergirnos en la historia de Gary, si te fascinan este tipo de misterios, la sabiduría de los caballos y ese increíble sexto sentido de los animales, tómate un segundo y suscríbete. Créeme, te vas a quedar de piedra cuando sepas lo que encontró este caballo. Ahora volvamos a esa granja. Gary llamó a su agente inmobiliaria, Curtis Clark, y notó el nerviosismo en su voz. Señor Noss, tengo 160 acres, casa, establo. El vendedor está muy motivado. ¿Cuál es el precio? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. $300. Gary soltó una carcajada. Claire, $300 por un establo o por la granja entera. Hablo en serio. Los herederos quieren deshacerse de ella. Si es posible hoy mismo. Gary debería haber sospechado algo en ese momento, pero vio la oportunidad. Fue a la granja. La casa se estaba cayendo, el porche hundido. Pero la tierra era buena, el establo sólido. Entonces vio aquella estructura. A 50 metros de la casa, un edificio de piedra. La puerta estaba sellada con pesadas cadenas y 3 candados diferentes. ¿Qué es eso?, preguntó Gary. Claire bajó la ventanilla. No lo sé. La familia nunca lo dijo. El precio es ese. Solo quieren que alguien se la lleve. Para Gary, esto no estaba embrujado. Era una fortuna. Firmó esa misma noche. 3 días después, trajo a su caballo, Harley. Harley era el caballo más tranquilo y sereno que Gary conocía. Podía caer un rayo a su lado o deslizarse una serpiente y no se inmutaba, hasta que entró en la finca Barnett. En el instante en que sus pezuñas tocaron la tierra, se quedó rígido como una piedra. Las orejas hacia atrás, las fosas nasales abiertas como hornos. Se negó a entrar en el establo. Gary lo metió a la fuerza, pero el caballo sudaba profusamente, con los ojos desorbitados. Gary lo ató a un poste y salió. 20 minutos después oyó el chillido del caballo. Harley estaba a punto de arrancar el poste al que estaba atado, pero Gary notó algo. No estaba tratando de huir al azar, estaba tirando en una dirección específica. Sus ojos estaban fijos en el edificio de piedra cerrado con candados. Gary lo desató. Harley caminó hacia el edificio, olfateando el aire. Entonces hizo algo que Gary, en sus 30 años de experiencia, jamás había visto hacer a un caballo. Empezó a excavar. Con su pezuña delantera, de forma deliberada y furiosa, como si dijera, «Mira aquí». Esa noche, Gary no pudo dormir. La extraña reacción de su caballo, esos 3 candados oxidados, las advertencias de la familia. A la mañana siguiente bajó al pueblo.
En el instante en que dijo en la cafetería «He comprado la granja Barnett», se hizo un silencio sepulcral. La camarera se puso pálida. No deberías haberlo hecho. Nadie debería vivir allí. Finalmente, en la gasolinera, encontró a un viejo granjero, Pete, que sí habló. «¿Así que tú eres el idiota que compró la propiedad Barnett?», dijo Pete. «Thomas Barnett desapareció en esa tierra en 1944. Simplemente se esfumó. Su esposa, Clara, se volvió loca buscándolo. Murió en el 47, de pena. Los niños tapiaron la casa y se fueron. Ha estado vacía 40 años. La gente que entra dice que oye voces que ven el fantasma de Thomas». A Gary le inquietó la historia de un hombre desaparecido 43 años atrás. Esa tarde regresó a la propiedad. Esta vez traía herramientas, cizallas y una palanca. También trajo a Harley. El caballo esta vez estaba tranquilo. Caminó con determinación junto a él hasta el edificio de piedra. Cuando llegaron a la puerta volvió a excavar 3 veces en el mismo punto, justo aquí. Gary cortó los candados oxidados de los años 40. Las cadenas cayeron al suelo. Abrió la puerta. Primero le golpeó el olor. No ha podrido. Olía a metal, aceite y tierra vieja. Encendió la linterna. La habitación estaba vacía. Suelo de tierra, paredes de piedra. Justo cuando se daba la vuelta, decepcionado, Harley lo empujó y entró. Caminó directamente al centro de la habitación y empezó a excavar como un poseso, lanzando tierra detrás de él. Entonces Gary lo vio. Un brillo en la tierra. Enterrada a medio metro, envuelta en lona alquitranada, encontró una caja de metal. La abrió. Dentro había 3 cosas. Un diario encuadernado en cuero. Thomas Barnett, 1944. Documentos legales amarillentos. Una bolsa de cuero que tintineaba. Docenas de monedas de oro. Gary abrió el diario. La primera entrada. «Escribo esto porque si algo me pasa, alguien tiene que saber la verdad. Mi nombre es Thomas Barnett y he sido un cobarde durante 22 años». La historia se derramó por las páginas. Thomas, siendo cajero de banco en 1922, descubrió que su gerente, Edward Carril, estaba malversando fondos. Carril le ofreció dinero por su silencio. Thomas aceptó. Se repartieron el dinero. Carril huyó. Thomas compró esta granja. Pero la culpa lo estaba consumiendo vivo. El fantasma que acechaba la granja Barnett no era el espíritu de Thomas, era su conciencia. La última entrada, de marzo de 1944, era escalofriante. «He escondido todo en el edificio de piedra, el oro, los documentos, este diario. Lo he sellado con todas las cadenas y candados que pude encontrar. Mañana me entregaré a las autoridades. No puedo seguir cargando con este secreto». El diario terminaba ahí. Gary investigó. Thomas Barnett desapareció el 28 de marzo de 1944, el mismo día que iba a confesarlo todo. Su camioneta fue encontrada abandonada en la carretera, con huellas de un segundo vehículo al lado. Alguien había detenido a Thomas. A Gary le vino un nombre a la mente: Edward Carril. Si Thomas confesaba, Carril también caería. Gary buscó a Carril. Murió como un hombre rico en 1967. Un pequeño detalle en su obituario heló la sangre de Gary. Al señor Carril se le conocía por sus frecuentes viajes a Montana en los años 40. Las piezas se encajaron. Carril estaba vigilando a Thomas. El día que iba a confesar, lo silenció. Esto no era una historia de fantasmas. Era la investigación de un asesinato. Gary pensó durante semanas qué hacer. El oro valía más de $300,000 de la época. Podía quedarse callado, pero pensó en Thomas, el hombre dispuesto a sacrificar su vida para hacer lo correcto.
Entregó todo, el diario, los documentos y el oro, a la Fiscalía General. El caso saltó a las noticias nacionales. Caballo resuelve un misterio de 43 años. El oro se usó para crear un fondo de compensación para víctimas de fraude bancario a nombre de Thomas Barnett. Gary encontró a los hijos de Thomas. Les entregó el diario de su padre. Durante años habían pensado que su padre los había abandonado. Ahora sabían la verdad. Su padre no huyó. Le impidieron volver a casa. La familia le cedió la tierra a Gary. «Úsala para algo bueno», le dijeron. Y eso es exactamente lo que hizo. Gary convirtió la granja Barnett en un lugar del que Thomas estaría orgulloso. Un refugio de rescate para caballos maltratados y abandonados. Lo llamó el Rancho de las Segundas Oportunidades. Se quitó la puerta de aquel maldito edificio de piedra. Ahora, en el interior, hay una placa. En memoria de Thomas Barnett, 1900-1944. Intentó hacer lo correcto. Ojalá todos tengamos ese valor. ¿Y Harley? Se convirtió en un héroe. Cuando murió en 2005, Gary lo enterró no muy lejos de aquel edificio de piedra. En su lápida se lee: Harley encontró lo que estaba perdido. En esa tierra maldita que Gary compró por $300, se han salvado más de 2,000 caballos hasta la fecha. Porque a veces las cosas que enterramos no permanecen enterradas. Esperan a ser encontradas, a salir a la luz. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale al botón de me gusta y únete a nosotros. Compartimos historias increíbles sobre cómo los caballos y otros animales tocan nuestras vidas. Escríbenos en los comentarios. ¿Crees que los animales sienten cosas que nosotros no? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que supiste que un animal sabía algo imposible? Nos encantaría escuchar tus historias. Hasta la próxima, recuerda. A veces los mayores misterios no los resuelven las personas más inteligentes, sino aquellos que confían en sus instintos. Gracias por vernos.